Hola, hoy en CNA Video Podcast nos encontramos en una camaronera ubicada en el Cantón Durán, en la provincia del Guayas, donde hablaremos cómo mantener la salud del camarón ante los drásticos cambios de temperatura y salinidad. Acompáñennos. Nuestro invitado hoy en CNA Video Podcast es Daniel Aguilera, experto en biotecnología. Daniel, bienvenido nuevamente a este espacio. Muchas gracias. Daniel, ¿cómo afecta la salud del camarón los cambios físico-químicos y cómo controlarlos en la piscina? Considerando, por ejemplo, el incremento de temperatura 2 grados por encima de lo normal. Bueno, lo primero es destacar la situación en la que nos encontramos actualmente dentro del contexto productivo de camarón. Hoy por hoy estamos utilizando densidades de siembra mucho más altas. Por ejemplo, hace 20 años utilizábamos 10, 12 animales por metro cuadrado, hoy inclusive desde 18 hasta 50 animales por metro cuadrado. Antes se alimentaban unos 50 kilos máximo por hectárea de día balanceado, ahora hasta 200 kilogramos por hectárea. Entonces, estamos hablando de condiciones mucho más elevadas. Ahora, hay que tomar en cuenta también que el balanceado como tal, solamente alrededor de un 60% realmente llega a asimilarse en el camarón, es decir, que pasa a formar parte de sus tejidos. Es decir, que si uno tiene 1000 kilos de balanceado, realmente 400 terminan formando parte del detritus, es decir, terminan acumulándose en el fondo, y estos posteriormente, según el modelo respiratorio que se adopte, se descomponen y pueden comenzar a generar componentes nocivos, es decir, ciertos elementos que pueden llegar a ser tóxicos para el camarón, y también fomentar la generación y el crecimiento de microorganismos patógenos. Ahora, cuando uno está en invierno y tiene mayores temperaturas, justamente como lo que está ocurriendo ahora, todos estos procesos se aceleran muchísimo. Ahora, esto puede resultar inclusive de manera positiva en un inicio, dado que también la actividad metabólica del camarón como tal se incrementa y puede llegar a crecer mucho más rápido. Ahora también suceden otros fenómenos como que el camarón comienza a demandar aparentemente más alimento sin que necesariamente realmente lo pueda asimilar como tal. Entonces, es decir, esto puede tener un efecto sobre el factor de conversión alimenticio. Comienza a comer más, pero realmente no lo aprovecha. Entonces, es decir, va a haber más detritos todavía, lo que le comentaba anteriormente. Ahora, tener esta acumulación de materia orgánica y tener una alta temperatura va a hacer que todos los procesos también de descomposición se disparen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a tener más producción de, por ejemplo, ciertos metabolitos que son indeseables como tal. Entonces, por ejemplo, en el caso del nitrógeno se va a producir más nitrito, más amonio, que estos componentes por sí mismos son tóxicos inclusive. Es decir, sabemos que una concentración de 0.5 miligramos por litro por un tiempo prolongado ya causa un daño, es decir, causan daños en los intestinos, causa daño durante la formación, altera la microbiota intestinal y también inclusive puede participar en una mortalidad no tan evidente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todos estos daños que hay en el camarón significa un camarón que no se va a alimentar tan bien, significa un camarón que no va a crecer muy bien y sobre todo también te va a afectar tus poblaciones, inclusive en otro tipo de componentes como son los sulfuros, donde es mucho menos evidente. Tenemos, por ejemplo, una concentración de 0.01 miligramos por litro de sulfuros en juveniles por un periodo prolongado ya suficiente para causar un daño intestinal. Una concentración de 0.08 ya inclusive puede llegar a ser mortal y es un tipo de mortalidad que no es muy evidente, que no lo vamos a ver con una sintomatología muy clara. Entonces, estos son el tipo de situaciones que se van a provocar y que se van a generar con mucha más frecuencia en el invierno. Y además, sabemos que la presencia de estos componentes en estas condiciones hacen que crezcan más microorganismos. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de patógenos bacterianos como Vibrio, y este tipo de condiciones hacen que crezcan más rápido, hacen que inclusive ellos adopten mecanismos que los hacen más virulentos y que inclusive puedan ser más eficientes en las fases iniciales de colonización del huésped, es decir, se logran infectar mucho más rápido. Entonces tenemos que tomar todo esto en cuenta. Con la temperatura todo esto se agrava. ¿También la salinidad se afecta? ¿Uno de los parámetros que se afecta ante, obviamente, el invierno? Claro que sí. Justamente cuando tenemos precipitaciones muy elevadas, podemos, dependiendo de la zona, ¿no?
Si hablamos de una zona de alta salinidad, se puede bajar hasta 10 puntos en un lapso de 2 semanas, quizás, de buenas precipitaciones, lo cual también implica un estrés tremendo para los camarones. Es decir, el camarón tiene que mantener un equilibrio osmótico, es decir, la concentración que hay de sal afuera versus la que él tiene adentro. Entonces, mantener este equilibrio osmótico implica un estrés y también implica un gasto energético bastante elevado. ¿Cómo repercute justamente este estrés en el camarón en su inmunidad? ¿A qué se vuelve vulnerable el camarón en este sentido? Bueno, en esta época invernal, recalco que los patógenos bacterianos son lo que más va a tener relevancia. ¿Por qué? Si tenemos un camarón estresado, vamos a tener un camarón débil. Y un camarón estresado y débil es mucho más propenso a infectarse con mayor facilidad. Entonces, estos son el tipo de cosas a las que hay que prestarle atención. ¿Cuál es la prevalencia en las enfermedades? ¿Se dan más en temporada invernal las virales o las bacterianas, Daniel? Definitivamente las bacterianas. Realmente, por ejemplo, en cuanto a enfermedades bacterianas, por ejemplo, hablando de vibrio, hablando de pseudomonas, podemos ver que en los conteos podemos llegar a tener hasta 10 veces más que en el verano, ¿no? Podemos ver que también la incidencia se duplica, es decir, si antes uno tenía 10 piscinas y se te enfermaban 1 y 2, ahora se te van a enfermar 3 o 4 al mismo tiempo. Y algo importante también que se puede destacar de este invierno en particular, de lo que nosotros hemos podido ir monitoreando, es que hay patógenos que antes quizás no considerábamos tan relevantes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, dentro del género Vibrio, nosotros estamos acostumbrados a Vibrio parahemolítico. Siempre hablamos de Vibrio parahemolítico y siempre hablamos de que cuando hacemos un agar TCBS, las colonias que se pintan de color verde. Pero ahora, inclusive en un 30 hasta 40% de los casos que nosotros hemos diagnosticado eventos, hemos visto que también dentro de esta asociación hemos tenido recuentos elevados de otros tipos de vibrio como vibrio cólera, vibrio vulníficos y en algunos casos inclusive más raros vibrio alginolíticos, que en la literatura sí se han reportado anteriormente como patógenos oportunistas sobre todo, pero ya estamos comenzando a ver eventos inclusive la semana pasada hicimos un diagnóstico, teníamos una piscina con un evento de mortalidad importante. ¿De qué porcentaje? Bueno, yo creo que cuando hacían los raleos por lo menos sacaban un 7% del camarón salía muerta. ¿Y de qué vibrio hablábamos? Vulníficos, justamente vulníficos que sí se ha reportado igual como digamos como el segundo más agresivo, pero por ejemplo en esta piscina no había paramolíticos, o sea no creció para nada en los agares. Entonces ya vemos este tipo de cosas, también estamos viendo eventos de coinfección con pseudomonas, obviamente en menor medida, yo creería que en un 10-15% de los casos vemos piscinas donde tienen elevados niveles de vibrio y niveles de pseudomonas. También en ciertos lugares, no en todos, hemos visto ya EHP también, que son cosas que tienen que manejarse. Y bueno, también con las temperaturas también suceden otro tipo de cosas como que comienzan a crecer sobre todo cianobacterias también, con todo lo que puede acarrear. ¿Y estos vibrios o la presencia de estos vibrios es por la temporada invernal, por este invierno atípico o por qué? Sí, definitivamente la temperatura sobre todo crea las condiciones óptimas para que estos crezcan. Como les decía, y creo que en la primera pregunta, una temperatura elevada, uno crea las condiciones óptimas para que ellos crezcan más rápido. De hecho, el género Vibrio es uno de los géneros de bacterias que crece más rápido de todas las bacterias que hay como tal. El hecho de tener acumulación de nutrientes y metabolitos también hace que crezca más rápido, y no solo que crezca más rápido, sino que infecte más eficientemente al hospedador. Entonces de esa manera se puede arraigar y puede colonizar al hospedador de una manera mucho más rápida. Yo creo que algo importante que siempre hay que destacar es que hay que hacer monitoreos y sobre todo usar técnicas que nos permitan darnos cuenta de la presencia de estos para atenderlos oportunamente. Normalmente Parahemolíticos, Vibrio parahemolíticos es lo más, digamos, lo más severo. Pero más letal. El más letal, sí, inclusive en su forma más agresiva cuando puede llegar a producir HPND. Pero yo creo que hay que prestar atención a todos en realidad y actuar cuando sea el momento.
¿Qué tipo de recomendaciones ustedes pueden dar para que el monitoreo que se realice en una piscina sea efectivo y logre obtener los resultados a través de una buena muestra? Claro, bueno, tomando en cuenta todo el tema invernal, yo pienso que primero hay que hacer monitoreo físico-químicos de agua con cierta frecuencia, puede ser igual semanal o quincenal, por lo menos cuando se terminan los ciclos hay que hacer monitoreo igual físico-químico de suelos, verificar materia orgánica, verificar el estado sobre todo, y también hacer ciertas observaciones que impliquen ver dónde exactamente se está acumulando la materia orgánica, por ejemplo. En el camarón, microbiología, de igual manera, hay que hacer verificaciones de los patógenos más frecuentes, sobre todo en nuestro país siempre va a ser Vibrio y Pseudomonas lo más frecuente. Obviamente cuando ya vemos una sintomatología en particular, si podemos pensar en hacer o sea, si sospechamos de algún otro tipo de enfermedad, podemos hacer otro tipo de análisis. Pero lo más importante es enfocarnos en qué es lo que queremos hacer. ¿Queremos diagnosticar toda la piscina o queremos diagnosticar un problema puntual? Es decir, si queremos saber el estado general de la piscina, hacer un muestreo aleatorio en el caso de salud es bastante bueno. ¿Con qué frecuencia se lo debe hacer? Bueno, en mi opinión particular, un muestreo quincenal es más que suficiente, sobre todo cuando no tenemos ningún indicio, ninguna alerta como tal, y semanalmente cuando sabemos que tenemos algún problema o estamos aplicando algún tipo de tratamiento específico y necesitamos verificar que realmente esté actuando. De esta manera podemos llegar a tener información y poder actuar oportunamente, y finalmente eso es lo más importante de esto. No es solamente medir, sino es también tener un plan de acción. Ok, ¿qué hacemos cuando tenemos este tipo de parámetros elevados, fuera de rango, o que ya comienzan a presentar una característica que nos puede llegar a hacer un daño, y poder actuar oportunamente? Porque este tipo de parámetros no se dañan de un día para el otro. Sí vemos una evolución de estos a lo largo del tiempo y muchas veces sí es posible actuar a tiempo. ¿Cómo controlamos esto en una piscina? ¿Son tolerables los probióticos a la etapa invernal? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que dentro de lo que normalmente nosotros denominamos como probióticos, tenemos probióticos y bioremediadores también como tal. Es decir, probiótico normalmente está enfocado más en un tema de salud y actuar dentro del camarón, y bioremediadores está más enfocado en actuar sobre el medio ambiente, es decir, sobre la calidad del agua, sobre la calidad del suelo. ¿Se recomiendan los dos? Claro que sí. Pero lo que justamente quisiera recalcar es que hay que entender bastante el problema o la situación que uno quiere solucionar o prevenir. Entonces, es decir, focalizado, porque existen muchos tipos hay que decirlo, muchos tipos de productos comercialmente disponibles que podemos acceder. Pero la actividad de cada uno de estos es muy dependiente de las especies de microorganismos que estén ahí, inclusive a veces a nivel de cepa. Entonces, lo primero hay que entender exactamente cuál es el problema y cuál es la actividad que tiene este microorganismo que nosotros queremos utilizar para solucionar algo específico o prevenir algo específico. Entonces, en cuanto al tema de la salinidad como tal, en sí, lo óptimo es verificar caso a caso. Entonces, por ejemplo, hay ciertos probióticos o bioremediadores que requieren activación. Sería muy buen ejercicio para el camaronero hacer una activación con el agua de su propia piscina, con su propio reservorio, que ya tiene la salinidad en ese momento dada, y posteriormente verificar mediante microbiología, es decir, hacer conteos y decir, ok, realmente me está llegando al UFC por mililitro que yo necesito que llegue con estas condiciones. Porque eso te puede variar mucho entre probiótico y probiótico. Ahora, en el caso, hacer un buen diagnóstico para poder saber cómo utilizar el probiótico, qué probiótico utilizar y ser muy específico. ¿Cómo realiza este control, este diagnóstico, este monitoreo óptimo? Sí, en el caso, por ejemplo, de bioremediadores, es bueno tener un buen diagnóstico del problema, como les decía, saber si es que tu problema es acumulación de materia orgánica como tal, principalmente acumulación, por ejemplo, de nitritos, de amonio, de sulfuros, etcétera, fósforo también puede ser un problema en algún punto. Y sobre todo tratar de conseguir un microorganismo que efectivamente tenga una actividad para manejar esto. Obviamente este tipo de informaciones lo vamos a ver en sus respectivas fichas técnicas y información comercial respectiva, pero
También es importante en algún momento ir un poquito más allá. Nosotros en nuestro laboratorio, por ejemplo, también hemos realizado pruebas de bioensayos como tal para poder comprobar efectivamente la actividad de cada microorganismo a condiciones dadas, como usted mencionaba, de salinidad, de temperatura, para hacer una actividad metabólica específica. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un problema de nitritos, oxidemos nitritos. Si yo tengo un problema de acumulación de materia orgánica en el suelo, realmente comprobemos que la actividad metabólica puede efectivamente consumir la materia orgánica por una vía dada. Entonces esto es importante. Ahora, en sí, que la baja en salinidad como tal pueda llegar a ser un problema en el momento de que se estén aplicando los microorganismos, hay que tomar en cuenta que los microorganismos se replican muy rápido. Normalmente tienen fases de replicación que duran minutos, horas, que son muchísimo más rápidas de lo que podamos tener en ese mismo instante de tiempo una variación de salinidad. Es decir, nosotros sí vemos obviamente variaciones de salinidad por las precipitaciones, pero se demoran una semana, 2 semanas. En cambio acá estamos hablando de periodos mucho más cortos. Entonces, como tal, específicamente durante la replicación de la bacteria no va a haber un problema. Lo que sí es importante igual verificar es que efectivamente el microorganismo pueda trabajar en los rangos de salinidad en los que vamos a tener nuestras piscinas ahora. Entonces, de todas maneras, igual vamos a tener lugares de baja salinidad donde en sí el cambio que vamos a tener no va a ser demasiado porque ya partíamos de un valor no muy elevado como tal en un inicio. Daniel, a continuación tenemos una pregunta por parte de nuestro director de ambiente, Leonardo Maridueña. Adelante, doctor, con su pregunta. Hola, Daniel. Mi pregunta es, ¿qué tan tolerables son los probióticos ante los cambios bruscos de factores abióticos como temperatura y salinidad? Y si son tolerables, ¿se ve afectada su eficiencia ante estos cambios? Los probióticos en esta época y los bioremediadores como tal son fundamentales. Tenemos sobre todo un momento en el cual las temperaturas son elevadas y por ende van a haber más descomposición como tal, una actividad biológica más elevada. Entonces tenemos que contrarrestarlo. Y lo que sabemos es que los microorganismos nativos que están en la piscina no son suficientes para poder procesar este tipo de componentes que se están dando con las condiciones actuales y más aún con las temperaturas elevadas. Ahora, el impacto como tal sobre los probióticos es hasta cierto punto positivo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de microorganismos realmente tienen sus crecimientos óptimos también a elevadas temperaturas. Hay muchos probióticos que inclusive sus temperaturas óptimas de crecimiento en laboratorio están por encima de los 30 grados como tal. Obviamente, al menos que nos encontremos con situaciones extremas de más de 35 grados centígrados o alguna cosa así, ahí sí el impacto realmente podría llegar a ser negativo. Que no hemos llegado Que a no eso. hemos llegado, ¿no? Entonces, por ese lado no deberíamos tener ningún problema. Y de todas maneras siempre es importante destacar que el probiótico es específico, es decir, es específico a las bacterias, o sea, a las especies que tiene, a la cepa que tiene, y cada uno de estos microorganismos tiene un rango de crecimiento de temperatura y un punto de crecimiento óptimo dado y específico. Entonces, si nosotros igual verificamos que el rango se encuentra dentro de las condiciones que tenemos, vamos a ver que en la mayor parte de casos vamos a tener mayor crecimiento. Ahora, un dato importante que no tiene mucho que ver con el funcionamiento como tal es el almacenamiento. Entonces, si bien nosotros sabemos que a veces la temperatura es un punto clave para que muchos de estos probióticos bioremediadores vienen ya en un estado vegetativo o vienen por forma de esporas, la temperatura es algo clave para hacer que estos comiencen a activarlos. Para que, no en el proceso como una activación como normalmente lo conocemos, sino para ellos despertar. Entonces, si es que no los almacenamos correctamente, estos se pueden literalmente activar en el envase y luego van a perder su efectividad porque ya crecieron. ¿Cómo se los debe almacenar? La mayor parte del tiempo y la mayor parte de los probióticos se los debe almacenar en un lugar que esté fresco, como tal, que no les pegue para nada el sol. ¿A qué temperatura más o menos? Yo diría que cualquier cosa menos de 30 grados está bien. Tratar de tener un buen espacio en la bodega, identificar un espacio que esté un poco bien ventilado y demás, es más que suficiente, sin tomar ninguna consideración especial. Pero
son cosas que igual hay que tomar en cuenta porque luego uno va a tratar de utilizar el probiótico y como estuvo mal almacenado, luego no va a tener la Pierde actividad. su efectividad. Exactamente, va a poder perder su efectividad y eso puede pasar con muchísimos. ¿En qué tiempo puede perder la efectividad del probiótico a una temperatura no óptima? En cuestión de días, que no está bien almacenado como tal. Muy bien. Daniel, durante la etapa invernal también se presentan los dinoflagelados. Al volver del siguiente corte vamos a hablar al respecto. Quédese con nosotros. Del 11 al 13 de julio, Aquaexpo El Oro, el evento más importante de la provincia, te invita a formar parte de su feria comercial. Contáctanos al 099-151-7572. Para mayor información, gbalcazar@cna-ecuador.com o visita nuestra página web www.aquaexpo.com.es. No te lo puedes perder. Del 11 al 13 de julio, Aquaexpo El Oro, el evento más importante de la provincia. Revista Acuacultura ya en circulación. 2023, un año desafiante para el camarón ecuatoriano. Además, le presentamos un estudio sobre la identificación de un nuevo solinivirus con localización nuclear asociado a mortalidades masivas en el cultivo de camarón blanco. También la rápida determinación de materia orgánica y carbono orgánico en suelos de camaronera mediante espectroscopía visible e infrarrojo cercano. ¿Sabes cómo mejorar la productividad de tu camaronera? Sé parte de Aquaexpo Manabí. Más de 40 empresas se darán cita este 10 y 11 de mayo en Bahía Tenis Club. Contáctanos al 099-151-7572. Para mayor información, gbalcazar@cna-ecuador.com o visita nuestra página web www.aquaexpo.com.es. Aquaexpo Manabí, el evento del productor camaronero manabita. Durante la temporada invernal se ha observado el incremento de la presencia de los dinoflagelados. ¿Cómo controlarlo? Es la pregunta que le realizamos a nuestro invitado el día de hoy, Daniel Aguilera, experto en biotecnología. Daniel. Lo principal es entender inicialmente en qué momento sucede esto. Se ha observado de conocimiento general que normalmente cuando tenemos esta combinación de que hay muchos nutrientes, mucha disponibilidad de nutrientes, hay temperaturas elevadas, y por alguna razón también hay poco viento, es decir, hay poca mezcla en el agua, son condiciones propicias para que comiencen a haber estos florecimientos de dinoflagelados. Entonces estos dinoflagelados siempre se van a producir en las costas, siempre se van a producir en los estuarios y sí, el control del afluente es vital. ¿Y qué quiere decir esto? Es entender que tenemos que hacer ciertos monitoreos sobre la calidad del afluente, es decir, saber cuándo se están dando este tipo de eventos, hacer inclusive observaciones en microscopio frecuentes y también entrenar al personal de bombeo. A veces sí es verdad que este florecimiento no es tan evidente en sus inicios cuando está allá afuera como tal, pero una vez que se comienza a bombear el agua e ingresa en un ambiente que tiene más nutrientes aún, ahí comienzan a crecer y muchas veces estos blooms se comienzan a ver inicialmente con un aspecto inclusive un poco marrón, no tan rojo como tal. ¿Y qué es lo recomendable? ¿No bombear? Exacto. Sí, ¿Cómo se hace ahí? En ese momento es importante entrenar al personal de bombeo para que cuando comience a observar este tipo de situaciones paralice el bombeo completamente y hasta que no hay evidencia de que esto haya pasado, que normalmente dura un día, no dura mucho más que eso, quizás un poquito más, pero no es tan grave, retomar el bombeo en ese momento. Porque, digamos, en casi todas las ocasiones, este florecimiento de dinoflagelados se produce afuera. Y uno ingresa a los dinoflagelados como tal y ya adentro es que comienza, digamos, a explotar más este asunto. Daniel, ¿y si es posible verlos? ¿Si es posible observarlos? ¿Se ve la marea roja o qué se observa? En muchos casos sí se ve, digamos, una marea roja como tal. La mayor parte del tiempo no. Se ve algo más bien como marrón,
como tal. Y sobre todo, mientras estás bombeando, ya una vez que ingresa al canal del reservorio, ahí comienzas a ver que se comienza a generar mayor coloración como tal. Entonces, esos son el tipo de cosas de las que hay que estar pendientes. Y si ya lo ingresaste porque no lo lograste ver, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo controlamos que no prolifere en nuestro sistema? Una manera de hacerlo es aislarlo como tal. Realmente tratar de que no ingresen todas las piscinas, es decir, focalizarlo donde está. Normalmente este tipo de organismos no tiende a expandirse en una gran área, sino tiende a focalizarse. Hay cosas que se pueden hacer, se puede inclusive utilizar hidróxido de calcio en ese momento y focalizado en el sitio donde, si ya está hecho, ya está el problema ahí y tienes que hacer algo, se puede usar hidróxido de calcio, modificar la alcalinidad y el pH de la piscina. Entonces, eso es una buena estrategia que se puede hacer, pero lo principal es no bombear, impedir el ingreso. Eso es lo que tenemos que estar más pendientes como tal. Hay otras prácticas que se pueden utilizar, algo de peróxido de cloro también se puede utilizar un poquito. En lo permitido. En lo permitido, sí, en lo permitido como tal. Es algo que hay que tenerlo un poquito a raya, tratar de no hacerlo, pero como les decía, lo importante es entrenar al personal de bombeo para que conozca el afluente y aprovechando la ocasión para que conozca el afluente no solo en el ámbito de los dinoflagelados, sino en el ámbito de cualquier otra situación que se pueda dar y evitar ingresar agua que inclusive en algún momento puede llegar a tener peor calidad que la que tienes en la camaronera en ese momento. En cuanto a la calidad del agua en los estanques, el aporte significativo en el agua dulce por las fuertes precipitaciones alterarían la temperatura y los nutrientes que generan poblaciones de plancton. ¿Qué podría suceder y cómo evitarlo? Sí, definitivamente hay una alteración, aunque la alteración principal que yo podría identificar más bien es sobre la alcalinidad como tal, que es un parámetro que sí es súper importante. Diferentes camaroneras usan diferentes niveles mínimos de alcalinidad que tienen que mantener. Yo he escuchado desde 90 hasta 200 miligramos por litro. Pero bueno, eso es específico para cada camaronera y es importante tener en cuenta que cuando llueve mucho se diluye el agua y obviamente también va a pasar esto. Ahora, en cuanto al tema algas como tal, sí, estas condiciones se prestan, más la temperatura, a que se generen sobre todo cianobacterias. Y las algas indeseables. Exactamente, ese son el tipo de algas que no queremos tener. ¿Y por qué? Porque son algas que pueden inclusive en algún punto llegar a generar componentes un poquito tóxicos. Son realmente microorganismos que son autótrofos, pero que son muy malos para generar oxígeno como tal. Y sobre todo también en algún momento pueden generar ciertos componentes que le den mal sabor al camarón. Estamos hablando de sabor a choclo. El sabor a choclo como tal. Tenemos ciertos componentes como la geosmina, tenemos el 2-metilisoborneol, que son componentes que justamente se generan por el metabolismo de estas cianobacterias como tal, sobre todo cuando está más asociado, cuando ya luego se comienzan a morir, que comienzan a liberar esto, porque normalmente estos componentes están dentro de la célula como tal, de esta bacteria. Y alteran significativamente porque alteran la calidad del camarón. Exactamente, y eso es un parámetro extremadamente importante en realidad, y sobre todo desde el punto de vista comercial. Así es. ¿Cómo controlar la proliferación de estas bacterias no deseables en nuestra piscina? Lo más importante es tratar de mantener las condiciones a raya. Es decir, la temperatura no podemos hacer nada como tal, pero lo que sí podemos es tratar de evitar la sobreacumulación de materia orgánica y la producción de metabolitos que van a luego fomentar que también crezcan este tipo de algas. Entonces, lo primero que se puede hacer es hacer bioremediación como tal, para poder mantener esto a raya. Controlar tanto la cantidad como la relación de nutrientes y sobre todo, para poder manejar esto podemos trabajar con esquemas de fertilización, podemos trabajar en esquemas que se mantengan este tipo de relación nitrógeno-fósforo, también se puede aumentar la cantidad de sílice que se coloca, sobre todo para fomentar el crecimiento de otros grupos de algas
también hay ciertas otras estrategias como simbiótica, que también se sabe que fomentan el crecimiento de los otros tipos de algas que sí son benéficas, y por ende, por el crecimiento de estas algas benéficas, también se va a mantener a raya la concentración, los niveles de las algas indeseables. Daniel, se nos está acabando un poco el tiempo. ¿Cómo incide la etapa invernal y este invierno atípico específicamente en la productividad camaronera? Bueno, por un lado lo podemos tomar por el lado positivo, que es decir, que las temperaturas elevadas van a hacer que el camarón crezca más rápido debido a que su metabolismo se acelera como tal. Ahora, también aumenta el riesgo porque las condiciones que se generan por las temperaturas elevadas hacen más propicio también la acumulación de componentes tóxicos y también la proliferación de bacterias patógenas. Entonces, si bien podemos llegar a tener una productividad mucho más elevada, también tenemos que controlar que las condiciones sean las adecuadas para que esta productividad sea sostenida y sobre todo sea rentable y que no se te comiencen a disparar ciertas situaciones que luego te van a causar un problema en cuanto a los costos, finalmente, que es lo más importante de todo esto. Daniel, muchísimas gracias por todos sus conocimientos compartidos aquí en CNA Video Podcast. Lo invitamos a compartir una nueva edición para hablar sobre aquellas estrategias de manejo post la etapa invernal. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y con todo gusto. Ustedes, estimados seguidores, pueden comentar este podcast y formularnos nuevas preguntas que nosotros las compartiremos en las siguientes emisiones. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.